bienvenidos todos a nuestra segunda reunión de cápsulas y tips con Aprocal, en este caso con el invitado de Intelinet. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y quisiera comentar de entrada el tema de hoy, que no es un tema técnico, sino que tiene que ver con asuntos humanos. Y esto, pues porque resulta que todos estamos de alguna manera inmersos en el trabajo a distancia y lo llevamos ya pues desde marzo o abril y creo que todos hemos pasado por una serie de problemas de los cuales parece que ya muchos se resolvieron, pero seguramente que estamos todavía lejos de estar en una situación óptima y seguro que todavía podremos mejorar mucho y estamos convencidos de que el hacerlo de la mejor manera posible es en beneficio de todos, tanto de nosotros como de nuestras empresas. Por lo tanto, Procal decidió hacer dos cosas. Primero, llevar a cabo una encuesta que se hizo durante el mes de agosto, una excelente respuesta porque tuvimos 124 respuestas, de los cuales seguramente que muchos de ustedes participaron, y ahora queremos aprovechar para presentar los resultados. Y dado que uno de los principales resultados es que un factor importante de los problemas que se están viviendo tiene que ver con aspectos humanos y específicamente con el manejo de emociones y algunas competencias blandas, invitamos a la licenciada Isabel Quevedo, que aprovecho para presentarles. Liz tiene un currículum impresionante, así que con su permiso no lo voy a leer, simplemente voy a platicarles, bueno, se los voy a enseñar, pero no lo voy a pasar. No lo voy a comentar completamente, simplemente les comento que su currículum es impresionante, que Elisa empezó estudiando contabilidad, después estudió mercadotecnia, trabajó como consultora en Infotec, allí nos conocimos hace como 35 o 40 años, bueno, no tantos. Y bueno, dentro de eso, No puede dentro de ser. eso, sí, no, es que tenías como 10 años apenas, estabas en primaria todavía. Y luego, bueno, de eso Liz estuvo trabajando en la parte de directorios Compass, específicamente lanzando un directorio industrial. Después tomó un máster en administración de negocios y luego se le ocurrió meterse a la psicología. Y actualmente se desempeña como psicoterapeuta, da clases para el TEC, tiene su propio consultorio y con Internet ha venido dando alguna serie de cursos. Y en ese sentido la invitamos para que nos presentara pues una especie de ponencia que tiene que ver precisamente con la parte humana. No sé si quieras comentar algo, Liz. Gracias, Salvador. Para mí siempre es un honor. Agradezco muchísimo la invitación. Yo creo que esta parte llamada blanda, ¿no? De estas habilidades y herramientas y recursos blandos son tan importantes como los demás, a veces incluso más. Puede ser que sepa yo mucho, ¿no? Pero si no tengo una adecuada gestión de mis emociones, no voy a funcionar bien. Entonces creo que esto es muy importante tanto en la vida laboral como en la personal. Si no tenemos una adecuada gestión de emociones y si no tenemos recursos y herramientas de inteligencia emocional, no podemos ayudar a los demás y además no podemos ser productivos y mantenernos enfocados a los objetivos y resolver de manera asertiva y eficiente, ¿no? Entonces, para mí es un placer dar esta otra parte que siempre es complementaria y para mí indispensable para un buen funcionamiento dentro y fuera de la empresa. Entonces, gracias, Salvador, es un placer. Gracias a ti, Liz. Vamos a empezar entonces. Vamos a presentar, decíamos, los resultados de la encuesta de la encuesta de Aprocal. Considerando la importancia que tiene en este momento para todos nosotros, la importancia del trabajo a distancia, Aprocal decidió llevar a cabo en conjunto con el despacho Interinet una investigación al respecto para saber qué está pasando y de qué manera lo podemos mejorar. Esta investigación se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2020 y los resultados se procesaron los primeros días de septiembre. Decíamos entonces que el objetivo principal es entender qué está ocurriendo al respecto. El trabajo a distancia es algo que estamos seguros de que llegó para quedarse, estamos seguros de que nos conviene a todos mejorarlo, hacerlo de la mejor manera posible, y entonces, en base a estos datos, en base a estos hechos que identificamos, quisiéramos proponer algunas acciones para optimizar tanto la productividad, es decir, el resultado, como la calidad de vida de todos los involucrados. En primer lugar, hay que mencionar que la mayoría, el 74%, o sea, tres cuartas partes, empezó a trabajar a distancia con la pandemia de COVID, es decir, por ahí de marzo a abril. Solamente un 20%, poco menos de un 20%, lo hacía ya desde antes, y muy pocos,
casi el 6% son, digamos que recién llegados a esta modalidad. Algo que nos llamó mucho la atención es que la gran mayoría, el 88%, se siente bien o muy bien, es decir, están a gusto. Al principio de la situación, cuando empezaba la pandemia, por ahí de abril o mayo, escuchamos muchas quejas por todos lados, pero parece que en estos meses, pues ya todos nos acomodamos de una u otra forma, porque nadie se siente demasiado mal trabajando a distancia. Y precisamente es curioso que a pesar de haber dicho esto, la gran mayoría está trabajando más que antes. El 79% trabaja ahora más y muy poco, solamente un 6% dice que trabaja menos. Parecería que no importa que trabajemos más si estamos a gusto. Y esa es una gran conclusión. La problemática es muy variable. En primer lugar, quedaron las competencias blandas y principalmente lo que es la comunicación y la claridad en la definición de tareas. Esto último tiene que ver más bien con la gestión del trabajo a distancia y la verdad es que la encuesta no se metió mucho en este asunto. Después están asuntos de hardware, de conectividad, asuntos digamos duros, de los cuales una parte es controlable y la otra no. Y en el siguiente lugar están los aspectos emocionales, principalmente conflictos familiares y también asuntos que tienen que ver con la privacidad, con encontrar el momento, el espacio físico para poder trabajar tranquilamente. Aquí vemos los números. Y entre paréntesis quisiera comentar que arbitrariamente establecimos esta clasificación, que arriba de 8 puntos de importancia llamaríamos crítico, entre 6 y 8 llamaríamos muy importante, de 4 a 6 consideramos importante, de 2 a 4 poco importante y menos de 2 consideramos que no importaba. Como decíamos hace un momento, las competencias blandas ocuparon el primer lugar con 7.6 de importancia, seguidos de conectividad y hardware con el 6.9, aspectos emocionales con el 6.8 y de ahí para abajo. Recursos físicos que tiene que ver, por ejemplo, con espacios o principalmente con espacios disponibles y 2.1 con el manejo de competencias técnicas, por ejemplo, el manejo de plataformas. Esto nos llamó un poco la atención porque después de escuchar tantas quejas, esperábamos que este concepto hubiera quedado mucho más arriba. Otro, otro hallazgo muy interesante es que la gran mayoría, el 94%, que es muchísimo, opina que no hay problemas graves, que la afectación no es demasiado significativa. El 51% opinó que sí afecta un poco, pero que no es grave. Y de hecho el 43% opinó que no afecta para nada. Solamente un 2% siente que su desempeño se está afectando de manera significativa. La productividad para poco más de la mitad es mejor ahora que antes. Muy poquitos, apenas el 7%, opinan que ha empeorado. Para el 37%, o sea, más de la tercera parte, consideran que es aproximadamente igual que antes y que no ha habido diferencia en ese sentido. En cuanto a la preferencia, también es bastante significativo que una mayoría importante, el 67%, preferiría seguir trabajando a distancia. Solamente un 4% definitivamente preferiría regresar a la oficina y hay algunos indecisos. Algunos de ellos, el 15%, opinan que sí quisieran regresar, pero tienen miedo del contagio y los demás están indecisos. Probablemente preferirían regresar, pero no está claro. En cuanto a ventajas, claramente se identificó que hay un ahorro importante en tiempos y en dinero por evitar los traslados. Y esto pues es por supuesto muy significativo para quienes están en la Ciudad de México. Aunque la encuesta fue a nivel nacional, sí hay una gran mayoría residiendo en la Ciudad de México. Y aquí, claro, los tiempos de traslados pues ya sabemos cómo son. En segundo lugar se mencionaron las libertades. Pero aquí también cabe aclarar que los siguientes tres asuntos tienen un poquito de traslape por la forma como están definidos o como se percibieron por los entrevistados, por los encuestados. La libertad, la comodidad y la flexibilidad tiene que ver, por ejemplo, con que ahora pueden trabajar a la hora que quieran, aunque son más horas, pero pueden escoger sus horarios, pueden combinar con otras actividades, pueden estar más cerca de la familia, aunque esto es una arma de doble filo,
Hay más comodidad también, por ejemplo, desde la forma como se viste uno, o quizás estar en un asiento más cómodo, y la flexibilidad que también otra vez tiene que ver con horarios, por ejemplo. Para la pregunta de qué considera cada quien que se puede hacer para que esto mejore, que era nuestro objetivo inicial, pues se refiere a algunos aspectos que no son controlables. Y esto tiene que ver con las plataformas y con el Internet. La calidad de las plataformas que se están utilizando, la capacidad, pues no depende de nosotros, no depende del usuario, depende del proveedor de servicios, igual que el Internet. Ciertamente podemos mejorar la conexión, podemos contratar a un mejor proveedor, pero de ninguna manera podemos controlar que no se caiga la señal o que esta capacidad no sea más allá de lo que puede dar. Entonces, en resumen, está mejorar la tecnología hasta arriba, mejorar el Internet en segundo lugar, después la parte de gestión, que vuelvo a repetir que no nos metimos en este caso, lo haremos quizás después. Después vendría una parte de privacidad y de espacios, que para algunos sí es una afectación importante. Se mencionó después, aunque no con una importancia muy alta, la actitud de colegas que aparentemente no están colaborando suficiente y algunos aspectos de capacitación para desarrollar esas competencias que se dice por ahí que pudieran mejorar. En cuanto a la utilización de plataformas, la gran mayoría está utilizando Teams, Microsoft Teams o Zoom, y en tercer lugar Skype. Y esto muchas veces obedece a políticas corporativas. Y quizás me atrevo a pensar a cuestión de moda. Oímos que esta era la buena y nos metimos ahí. Bueno, ya para concluir. Para la mayoría, como ya habíamos dicho, el trabajo a distancia es algo nuevo que tiene apenas unos cuantos meses, y es muy significativo que a la gran mayoría le está gustando. El 88% se siente bien o muy bien, y son muy pocos los que definitivamente preferirían regresar a la oficina. Están trabajando más, o estamos trabajando más, pero con más libertad, y eso lo estamos prefiriendo. Está claro que el principal ahorro tiene que ver con tiempo y costo, y que la problemática se relaciona con competencias blandas, con tecnología, con aspectos emocionales y con la gestión y coordinación. ¿Qué vemos para el futuro? Bueno, como ya apuntaba yo desde el principio, creo que ya ha quedado claro para todo el mundo que el trabajo a distancia es algo que llegó para quedarse. Y que, insisto, en que que busquemos la optimización es en beneficio de todos, tanto de las empresas como de nosotros, como de las personas involucradas. También está claro que algunas posibilidades para mejorar no podemos controlarlas directamente nosotros. No podemos mejorar la calidad de Zoom ni la capacidad de Zoom o de Skype o de Teams. Podemos hasta cierto punto mejorar la parte de Internet si, como decía, encontramos un mejor proveedor o nos conectamos más cerca del módem o contratamos más capacidad, pero hasta cierto punto. No podemos de ninguna manera controlar que se nos vaya el Internet de repente, y eso ciertamente tiene un impacto inclusive psicológico y emocional, como vamos a ver después. Sí se pueden, por supuesto, mejorar las competencias blandas y el manejo de aspectos emocionales. Y de hecho estamos convencidos en que esto es algo por donde podemos empezar a tener mejoras significativas, probablemente en el corto plazo, si empezamos a manejarlo adecuadamente. Aquí terminaría entonces esta presentación de resultados de la encuesta que realizamos, principalmente con la participación de la mayoría de ustedes. Muchísimas gracias. Como decíamos al final de la encuesta, y bueno, si hay preguntas las trataremos de contestar al final, porque vamos ya un poquito retrasados. Pero bueno, como ven ustedes, los principales factores y los principales posibles elementos de mejora tienen que ver con aspectos humanos. Y por eso fue la idea de invitar a Liz. Entonces vamos a proceder directamente a su presentación. Y pues sí, la comunicación siempre es un tema, ¿no? Siempre en las relaciones personales, en las relaciones laborales, malentendidos de todos los tipos. Ahora además nos comunicamos entre generaciones, cada generación tiene su propio lenguaje, su propio idioma, sus propios valores, sus prioridades, luego además ideologías diferentes, todo esto a lo que ya nos veníamos enfrentando, que siempre nos estamos enfrentando, y ya se venía exacerbando con la globalización también, este ambiente de comunicaciones multicultural. Ya venía todo esto, ya venían estos conflictos y estos problemas, pues relativamente nuevos en comunicación. Ahora además,
le vamos a agregar todo lo que se suma con lo que viene con la comunicación hoy. Hoy, ¿qué es hoy? Pues hoy es ahorita. Hoy, en estos términos de contingencia, hoy en medio de cuarentenas, pandemia, es diferente. Hay cosas que ya traíamos que se han exacerbado, se están exacerbando, y hay otras que son nuevas por las características del contexto en el que estamos viviendo actualmente. La comunicación hoy. Los temas de todo el tiempo, las plataformas, la conectividad y los espacios. ¿A qué me refiero con esto? Las plataformas, todos sabemos, hay cada día una plataforma nueva, ¿no? Y entonces ya había yo entendido la plataforma anterior, ahora ya tengo que hacer las cosas en esta otra y no le entiendo nada. Cada empresa, también los chavos en las escuelas, por cierto, cada escuela tiene plataforma diferente, y entonces de repente nos vemos involucrados en 3, 4 plataformas distintas y, híjole, no sabemos cómo compartir archivo, no sabemos cómo subir esto, cómo leer lo otro, ya le piqué y me salí. Las plataformas están siendo un gran tema. Los espacios, en donde tomo mis clases, en donde participo en las juntas, en donde tomo mis conferencias, en el baño, en el cuarto de mi hijo, en el mío. Acá hay mejor conectividad, tocando ya conectividad, allá no. Entonces yo querría estar en esta oficina, pero aquí se me va todo el tiempo la señal, entonces me voy a ir a este otro lugar en donde hay menos privacidad, pero mejor señal. Esto ya es parte de lo que estamos viviendo todo el tiempo. Esta es la comunicación hoy. Otra parte de la comunicación hoy, esta comunicación que tiene en el centro el ser una comunicación virtual, a distancia, es, claro, impersonal. Ya decíamos que tanto celular y tanto mensaje y tanto manejo a través del celular ya era una manera de comunicarnos y relacionarnos de forma impersonal. Bueno, ahora ese es el centro de nuestra comunicación. Es impersonal, no hay contacto físico, no puedo ver todo tu lenguaje no verbal, por ejemplo, toda tu comunicación no verbal. Veo un poco lo que alcanzo a ver en la cámara, nada más. Impersonal. La concentración, así como lo vemos en esta foto, ¿no? Pues sí, mientras estoy en la llamada, también estoy recibiendo mensajes en el celular, también tengo mi computadora prendida, también ya sonó el timbre, también ladró el perro. La concentración seguramente está comprometida como parte de la comunicación de hoy. Conflictos, pues por lo mismo. Ahora, además de los conflictos que ya venían, hay conflictos adicionales, hay conflictos en casa, hay conflictos con el otro, y aparte los conflictos que hay en la empresa, los conflictos que hay con otros compañeros de equipo, son virtuales y se tienen que manejar de manera virtual también. Entonces tienen matices diferentes. Todo esto genera una serie de conflictos internos y con nuestra gente de alrededor que tienen características bastante particulares. Hay cosas que seguro simplemente son consecuencia de lo que ya venía pasando, pero con la pandemia y con esta comunicación virtual, muchas de estas complicaciones se acentúan, se subrayan, son más obvias y más molestas ahora. Entonces, lo primero, las emociones. Pues para saber cómo tengo que manejarlas, necesito primero saber qué estoy sintiendo, ¿no? Si no sé qué estoy sintiendo, ¿cómo voy a saber qué tengo que hacer al respecto? Es importante saber dónde estoy en el mapa. Es como en todos los centros comerciales, ¿no? Para saber a qué tienda voy a ir, o más bien cómo llegar a esa tienda, pues primero tengo que saber dónde estoy parada en este momento. Aquí es bastante igual. ¿Dónde ando? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? Y a partir de ahí es que puedo saber cómo gestionar de mejor manera mis emociones, cómo manejarlas de una manera más productiva y funcional para mí primero y como consecuencia para mi entorno. Las emociones que están en el camino, principalmente en estos momentos, ¿no? Que se están atravesando, que son obstáculos, que están como piedritas en el zapato molestando. Hay muchas, aquí hay algunos ejemplos. Ansiedad, por supuesto, este futurear, este pensamiento catastrófico, ¿no? Esta fantasía catastrófica que me lleva a sentir ansiedad ante tan poca posibilidad de planear a futuro, sobre todo al mediano y largo plazo.
La ansiedad se hace presente, igual por lo mismo, de la misma manera la incertidumbre, esta conciencia de lo poco que controlo y lo poco que puedo planear mi inmediato, pero los planes a mediano plazo y luego hasta los de corto, una y otra vez los he tenido que cambiar. Mucha incertidumbre, no sé hacia dónde voy, hacia dónde vamos y cuesta trabajo hacer planes. Miedo, los cambios siempre dan miedo. Miedo, tanta incertidumbre, claro que da miedo. Esto es nuevo, a fuerza tengo que cambiar, todos están cambiando y todos estamos cambiando. Descubro además que cuando salgo del confinamiento de mi casa, de las paredes de donde vivo, el conflicto sigue, el cambio sigue, la normalidad se alteró. Entonces no estaba nada más en mi casa. Yo salgo de mi casa y afuera la realidad es otra. Ansiedad, incertidumbre, miedo. Estas son otras de las muchas emociones que se nos están presentando. No son emociones nuevas, claro, ya las conocíamos. Ahora tienen matices diferentes y seguramente en algunos momentos están siendo más fuertes. Y cada quien, importante, por eso tenemos que partir del mapa de dónde estoy, cada quien presenta emociones diferentes, con características diferentes e intensidades diferentes. Entonces, no puede haber una receta de cocina que nos diga todos hacemos esto y lo hacemos de esta manera, porque para mí lo más fuerte puede ser en este momento la frustración y para alguien más la incertidumbre y para alguien más el cansancio. Y además se sienten distintos y se atraviesan diferente. Entonces, aquí hay otros ejemplos como la frustración, la falta de esperanza y el cansancio, el hartazgo de no ver claro. Todo esto también tiene su gestión particular. Lo que tienen en común toda esta presentación de emociones que están en el camino es que no nos dejan ver con claridad, nos nublan la vista. Si no las gestionamos y manejamos de manera adecuada, de verdad es como estar abajo del agua y que el agua nos esté rebasando las cejas. Entonces, no nos deja ver, no nos deja concentrarnos ni orientarnos a nuestro trabajo como deberíamos, porque las emociones nos rebasan y son ellas las que gobiernan y son ellas las que nos mandan si no sabemos qué hacer con ellas y cómo lidiar con ellas. Entonces vamos a ver algunos tips, ¿no? Hablábamos al principio de comunicación. Ahora en estas circunstancias hay nuevas maneras de manejar la comunicación y de lidiar con los problemas que ya venían, pero que se han estado exacerbando en estas circunstancias tan particulares. Y entonces estos son algunos tips que nos pueden ayudar de manera general a mejorar. Por supuesto, nos tenemos que convertir en grandes tolerantes de la frustración. La frustración está todo el tiempo, lo platicaba hace un momento con este tema de la conectividad, las plataformas. Todo el tiempo estamos teniendo que lidiar con frustración, porque no tengo internet, porque ya me salí, porque estoy hablando con alguien de algo muy importante y esa persona se salió, la imagen está congelada y ya no entendí qué dijeron, pero los demás sí entendieron. Hay que tolerar la frustración. Eso es muy importante, comprender que esto no me está ocurriendo a mí, nos está ocurriendo a todos. Entonces esto ayuda a que tenga un mejor manejo. Lo mismo con la autoexigencia. ¿Por qué estoy siendo tan autoexigente y espero ser un experto en tecnología, por ejemplo? Experto en todas las plataformas. Sentir que es mi deber y mi obligación saberme manejar a la perfección en todas y cada una de las plataformas. No. Hay que aprender a manejar la autoexigencia y entender que ahora hay muchas cosas que salen de nuestro control y que puede ser que tengamos muchas videollamadas que estén lejos de ser perfectas y está bien, lo resuelvo de otra manera. Las habilidades de escucha y retroalimentación, estas siempre las tenemos que estar actualizando, ¿no? El contexto se va moviendo, las cosas van cambiando a nuestro alrededor, el entorno, y hay que irnos actualizando. Hablando de, por ejemplo, este tema de comunicación intergeneracional, las diferentes ideologías, culturas, esto hay que irlo actualizando para que podamos hablar más o menos en el mismo idioma a través de muchas herramientas que podemos adquirir y formas de aprender a escuchar y una empatía real, ¿no? Que va mucho más allá de ponerme en el zapato de los demás,
una empatía más profunda que me permite poder interactuar con los diferentes públicos a los que me tengo que enfrentar y poder platicar de una manera mucho más clara en donde el mensaje llegue. Reglas casuísticas, esto también precisamente es por esta nueva comunicación virtual, dependiendo del tipo de evento que voy a tener, pues debo tener reglas claras para todos, para tratar de ayudar a que haya menos inconvenientes, reglas que deben estar establecidas desde un principio. Tips para el manejo de conflictos. Ahora, más conflictos y otros que son los mismos, pero ahora todo es virtual o mucho es virtual. Y entonces, pues sí, esto complica. Siempre decimos, ¿no? Si tenemos algún problema, pues lo platicamos. Pues sí, pero no lo platicamos en videollamada. Nos vemos, ¿no? Nos vamos a tomar un café, lo platicamos en la sala de juntas. Aquí no. Aquí el problema en general se seguirá manejando de esta manera. Entonces hay que tener más paciencia. Ser más tolerantes, precisamente entender que estos problemas que yo estoy teniendo los está teniendo el otro y los otros. Entonces, ser más paciente y tolerante conmigo y también con los demás, para tener más oportunidad de llegar a acuerdos y negociar. Un punto clave que a mí siempre me parece mágico en relaciones personales y laborales, despersonalizar. Por favor, no sentir que todo lo que me dicen es personal, que si me están dando una retroalimentación negativa, algo que no hice bien, alguna acción que tomé que no fue la adecuada, no me están diciendo nada que sea personal hacia mi persona, valga la redundancia. No me están diciendo que yo soy una mala persona, que yo soy malo, que yo soy un inútil y que yo no sirvo. Hay que quitar el tomarnos todo personal y verlo como lo que es una retroalimentación laboral que tiene que ver con una acción que tomé que quizá no fue la mejor. No pasa nada, no tiene por qué afectarme profundamente en mi autoestima. Empatía, lo que decía hace un momento, estas habilidades para comunicación y para manejo de conflictos, no es nada más me pongo en el lugar del otro, me pongo en los zapatos del otro, como se dice. Es un trabajo más profundo que me permita comprender mejor a la persona que tengo enfrente y por qué está tomando unas u otras decisiones. Algunos tips, hay muchas herramientas para estas emociones que están interrumpiéndonos, que están en el camino, que están estorbando. A veces son piedritas en el zapato, a veces son piedrototas en el zapato. Algunos tips. Evitar futurear. ¿Qué es esto? Lo que decía hace un momento. De repente estamos tratando de hacer planes a mediano plazo, a largo plazo. No, eso nada más nos va a generar ansiedad y vamos a regresar a la incertidumbre, al miedo, a la frustración y tantos otros sentimientos que están presentes, impotencia, etcétera. No sirve. Entonces, el futurear tiene que ser en el inmediato. Me permito futurear, pero en un periodo inmediato. Porque más allá no voy a poder hacerlo y me voy a empezar a sentir muy desesperado, desesperada. Entonces, evitemos futurear de más, irnos lejos. Y hoy lejos puede ser incluso el corto plazo. Vámonos a plazos cortitos. Gratitud. Esto se ha dicho muchas veces, es clave. Agradecer todo lo que sí tengo en lugar de estar viendo lo que perdí o lo que me falta. Ver lo que sí hay en lugar de lo que no o lo que ya no. Estar agradecido. Es importante, muy importante la gratitud en un momento como este. La respiración consciente es otro tip muy importante para el manejo de emociones, de varias de las que hablé hace un momento, en particular de unas más que de otras, pero sirve en general como un tip importante esta respiración rítmica que hago consciente, ejercicios que hago con reflexión, de manera detenida, en donde cierro los ojos y hago una buena respiración. Muchas de estas emociones que están en el camino nos alteran nuestra respiración, nuestra forma de respirar. Incluso hay veces que podemos incluso detener la respiración sin darnos cuenta, tenerla pausada o detenida durante largos periodos cuando estamos inmersos fuerte en una de estas emociones, como por ejemplo la ansiedad. La respiración
clave en todo este manejo de emociones que están molestándonos y no nos dejan trabajar ni pensar con claridad. Otro poco más de algunos de los muchos tips, herramientas, recursos y habilidades que nos sirven para manejar emociones. El time out me lo doy yo, ¿sale? Este time out me lo doy yo. Me alejo de la situación que me está generando estas emociones y me doy algo que me ayude a relajarme. Puede ser una tacita de café, puede ser un tecito, puede ser ver una serie, puede ser leer un libro, puede ser platicar con una amiga, con un amigo, con un hijo, con mi esposo, mi esposa. Lo que me sirva a mí para darme un tiempo fuera de la situación y de la emoción. Hay veces que es de la situación y la emoción, otras es solo de la emoción. Es decirme, ahorita no puedo estar atendiendo esta emoción, necesito un break, necesito un descanso de ella y me tomo un rato para desapegarme de ella. Pensamiento positivo. Idealmente, hacer el trabajo de cambiar todo pensamiento negativo por uno positivo. Compensar uno con otro, encontrar por un pensamiento negativo uno positivo. Nos ayuda a mantenernos positivos. Es un momento para mantenernos motivados. La automotivación está siendo clave. Entonces, el pensamiento positivo nos va a ayudar a mantenernos en ese lugar de sí puedo, de sí se puede, de esto va a mejorar, todo va a mejorar, estaré bien. Encontrar cosas positivas, como decía, de la mano de la gratitud, por ejemplo, que puedo traer a mi mente en alguna ocasión en el que los pensamientos negativos estén siendo predominantes. Y bueno, estos son algunos de los muchos tips y muchas herramientas y recursos que podemos echar mano, de los que podemos echar mano para lidiar con todo esto. Como decía hace un momento, sí, no hay recetas de cocina, es algo personal. Hay quienes tienen cierto tipo de sentimientos, hay quienes tienen otro y se nos presentan de manera diferente, nos estorban de manera diferente. Entonces hay un trabajo que por supuesto es personal, pero digamos que hablando de manera justo general, todos estos tips nos sirven, ¿no? Cada quien revisando cuál me sirve más, cuál me hace más sentido, cuál me checa más, para ayudarnos a bajar la emoción cuando está rebasada y poder funcionar de una manera mucho más eficiente, productiva y además para darnos bienestar emocional. Porque algo de lo que de repente se nos está quitando o reduciendo de manera significativa es la sensación de bienestar. Ese bienestar tan importante en la vida, no nada más en épocas de COVID, siempre. Entonces, bueno, todo esto es una probadita. Espero que les haya gustado mucho. Gracias. Muchas gracias, Liz, por haber compartido con nosotros todos estos conceptos tan interesantes. Yo creo que hay muchísimo material aquí, una riqueza enorme que pues sí necesitamos bastante rato para analizarlo con calma, para poder asimilarlo. Pero si quieres podemos pasar a algunas preguntas que nos han hecho. Preguntas para ti. Claro. La primera dice, antes de la contingencia, en nuestra empresa, no dice qué empresa es, ya teníamos problemas para comunicarnos entre nosotros por las diferencias de edades. Supongo que está hablando de millennials. Dice, ahora es más complicado dentro del mismo equipo de trabajo. ¿Podrías darnos algunas sugerencias al respecto? Sí, un poco lo que decía, ¿no? Estos problemas de comunicación intergeneracional se han marcado, ahora son muchísimo más obvios, pero ya venían, ¿no? La mayoría de la gente que está trabajando es, como dice ahí, que seguramente son millennials, o dices tú que son millennials, pues la mayoría son generación millennial, la gran mayoría. Pero hay un grupo importante de baby boomers y de generación X y todavía ya está bien en los Z por ahí. Paciencia, validar lo que dice el otro. Tenemos valores diferentes entre las generaciones. Entonces es importante entender que no hay mejores y no hay peores, porque por supuesto todos creemos que la mejor generación es la nuestra, pero eso no es cierto. O sea, es tan válida la mía como la de los demás. Entonces creo que es importante partir del valor del respeto, de entender que mi verdad no anula la tuya. Y entonces, en lugar de tratar de imponer mi valor, imponer mi verdad,
escuchar, ¿no? Escuchar de buena manera, tratar de comprender desde dónde viene esto que me dice el otro y de verdad comprender profundamente que no hay generaciones buenas ni generaciones malas. Por las distintas épocas en las que todos hemos crecido, tenemos valores y aprendizajes diferentes y da como resultado características de personalidad distintas que sí están bastante marcadas generacionalmente. Entonces, no vamos a partir de yo estoy bien y tú estás mal. Eso no nos va a ayudar nunca a abrirnos, validar la experiencia del otro, ser empáticos, pacientes, tolerantes y tratar de hacer una negociación de iguales, en donde no crea que al final, de todas maneras, te voy a imponer lo que yo sé que está bien. O sea, lo que sí yo sé, o sea, sé perfecto qué es. Entonces voy a encontrar la manera de que tú te des cuenta de que tengo razón. Eso no funciona. Son idiomas distintos, se vale y todos tenemos razón. Creo que por ahí. Gracias, Liz. Otra pregunta. ¿Podrías profundizar un poquito más en cuanto a los conflictos familiares? Dice, por ejemplo, cuando todos tenemos que usar el Internet al mismo tiempo. No sé si a ti te ha pasado eso. No, a mí no. Nunca, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Eso va a pasar en Marte. No, eso, quién sabe en dónde habrá sido eso, pero bueno, en ese caso tan raro que pase algo así. No, yo vivo así. Y es que hay que negociar. Por eso ahora también hay que manejar conflictos adentro de la casa. Hay que negociar horarios, ¿no? En mi caso en particular, eso es lo que hago. Mis horarios son la tarde, los horarios de las mañanas generalmente son de mis hijos que tienen clases en plataformas y absorben mucho internet. Negociar con los chavos, negociar con la familia, ser pacientes, tolerantes, aprender a ceder, ¿no? Y también a pedir. O sea, creo que no nada más voy a ceder ni nada más voy a pedir. Creo que es aprender a negociar en casa y entender que esta es la vida hoy. Entonces, acomodar, incluso reacomodar las cosas que se pueden reacomodar. Los chicos, por ejemplo, para quienes tienen hijos en universidad, primaria, lo que sea, esos horarios son fijos, no se pueden mover. Entonces, a veces somos nosotros los que tenemos que mover juntas a horarios bastante raros. Y entonces, negociar, hablar, buscar comprensión, llegar a acuerdos, ceder y pedir. Bien, gracias. Aquí tenemos otra. Dice, me parecieron muy interesantes los tips que nos mencionaste, que según entiendo son a nivel personal principalmente. Pero ¿podrías recomendar algunas acciones a nivel empresa o a nivel grupal? Por ejemplo, si hablamos del grupo de compradores, al grupo de compras, ¿qué le podrías recomendar a alguien? Pues digamos, me imagino al jefe de ellos. ¿Qué podría ser el jefe de ellos? Un jefe, ok. ¿Cómo puede mejorar su comunicación, manejo de conflictos, manejo de emociones? Creo que una es tener una buena escucha, escuchar a su gente de una mejor manera, ¿no? Validando lo que sienten, un poco retomando la parte de las emociones, validando lo que sea que comuniquen que están sintiendo. Entonces, una buena escucha, no sabemos escuchar. Entonces, escuchar, validar, empatizar, comprender y entonces contener y apoyar para llegar a resultados. Porque finalmente tenemos que trabajar, ¿eh? Entonces no todo se nos puede ir en la parte emocional, precisamente por eso tenemos que gestionar las emociones, porque necesitamos estar orientados a resultados y objetivos. Entonces, para poder tomar buenas decisiones, necesitamos gestionar las emociones para que no sean ellas las que deciden. Necesitamos cabeza más fría. Entonces, un supervisor, por ejemplo, comprender, validar, escuchar y acordar cómo te apoyo, cómo te ayudo para en tiempo y forma llegar a los objetivos que necesitamos llegar. O sea, tal cual. Entonces, paciencia, tolerancia. Creo que ese es el centro de todo lo que tenemos que estar haciendo ahorita. Paciencia y tolerancia. Nos estamos enfrentando a una situación muy particular. Siempre con manejo, con escucha, retroalimentación positiva, la gestión de la emoción y siempre con la orientación a resultados y metas. No perder de vista que hacia allá es a donde vamos y tenemos que ir. Ok, la siguiente realmente ya quedó contestada aquí. Se refería a que si considerabas que un mal manejo de emociones podría influir en tomar malas decisiones. Pues evidentemente sí, con todo lo que nos has dicho, Pésimas. por supuesto. Claro, Por sí, supuesto. deciden ellas solas y ¿cómo sabemos que tomamos una mala decisión? Porque nos arrepentimos cuando la emoción baja. Una vez que la emoción ya se autogestionó, que puede ser horas después o quién sabe cuándo después, nos arrepentimos de lo que decidimos porque con cabeza más fría y con emoción mejor manejada, jamás habríamos tomado esa decisión. Sí, por supuesto.
Bueno, tenemos más preguntas, pero yo creo que aquí le paramos porque quisiera comentar que, bueno, te convencimos de alguna manera que nos ofrecieras un seminario para platicar de esto, pues más a profundidad. Entendemos que lo que nos has mencionado es la punta del iceberg, que hay muchísimo, pero muchísimo debajo de esto, y que si realmente queremos aplicarlo, pues tenemos que meternos más en el tema. Entonces, quisiera mencionar aquí el taller que se propone. Ok, en ese taller, como estabas diciendo, sí, el trabajo por supuesto es mucho más profundo, es más personalizado, es más amplio porque puse 3 emociones, pero hay más y hay gente que tiene algunas otras. Entonces, y no hay recetas de cocina. Entonces es empezar con estas competencias blandas que se requieren, lo que decíamos al principio, y empezamos por la comunicación, por las características que tiene virtual y no virtual. Es un poco como lo que ya venía, más lo que se exacerba ahora que la comunicación es profundamente y principalmente virtual. Los pros y los contras, como lo que encontramos en la encuesta, hay pros. Claro que hay cosas también positivas. Entonces, lo bueno y lo malo, ¿no? Y las complicaciones que este tipo de comunicación a distancia genera. O sea, revisar casos específicos en donde todos participamos y vemos general y particular qué está pasando. Manejo de conflictos, ok, ya hay conflictos laborales, ya hay conflictos familiares y conflictos mixtos. Entonces, ahora resulta que una buena parte de nuestra vida familiar y personal está revuelta con la laboral, porque estamos en casa. Entonces, hay separados y hay juntos. Entonces, ver la manera de gestionar los separados y juntos, dependiendo de los casos de cada quien. Bueno, las conclusiones de ese día, por supuesto. En un segundo día, lo que les decía, primero hay que partir de dónde ando. Entonces es un autodiagnóstico para ver yo qué estoy sintiendo, a mí cómo me afecta, cuáles son las emociones que más se me presentan, cómo se me presentan, cómo me estorban, cuánto me duran, en fin, este análisis que hay que hacer de manera personal para que las herramientas y los recursos que hay que tener sean personalizados. Es un trabajo constante, ¿no? Y claro que se puede. Yo siempre les digo a todos, todo eso que yo digo, yo lo hago. Entonces, sí se puede. Y entonces ver estos sentimientos y emociones de las que hablábamos, estas 6, más muchos otros que se presentan y los que los participantes quieran trabajar, que les estén estorbando. Recomendaciones justamente al final para mejorar la comunicación, todo tipo de conflictos y las emociones que a todos se nos estén atravesando, en particular a las personas que quieran trabajar alguno más que otro. Hay gente que se siente rebasada por uno, hay gente que por otro, y además, aunque hay características que se parecen en todos, de repente hay matices distintos. Entonces, revisar de manera particular qué es lo que a ti te está pasando o incluso qué es lo que checas que está pasándole a la gente de tu entorno, que también te pueda ayudar a comprenderlo y a ponerle nombre. Creo que una vez que le ponemos nombre a la emoción, al problema, al conflicto, es mucho más fácil resolverlo que cuando no está claro, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Liz. Les haremos llegar el detalle de costos y demás, ahí están ya las fechas, y próximamente les mandaremos todos los detalles. Para cerrar el tema, quisiera, Liz, si me ayudas a concluir. Yo creo, me da la impresión de todo lo que nos has dicho se puede concluir, sintetizar en quizás 2 o 3 grandes conceptos. Por un lado, tú lo has dicho muchas veces, pero quisiera yo volverlo a destacar, no hay recetas de cocina. No esperemos que en media hora me voy a enterar de todo lo que tengo que hacer y que si hago ABC ya lo resolví. Por supuesto que no. Lo tenemos que ir descubriendo entre nosotros poco a poco. También el no olvidar lo positivo, todo lo que mencionaste, todos los valores que se están rescatando. Y quisiera mencionar rapidísimo, aunque suene a comercial, APROCAL, uno que ha encontrado APROCAL es la integración con otras asociaciones de habla hispana, tanto en Colombia como en España. Nos han buscado y creo que ha sido un momento de pues una medio pausa en donde estamos viendo cómo nos podemos ayudar entre todos y creo que al final eso nos va a beneficiar a todos. Y quizás todo se pueda centrar, de concluir en que lo importante es resolver. Y lo acabamos de ver en lo que nos pasó ahorita, que ya se nos perdió la pantalla, que ya no hay voz, que ya me atoré, que ya le piqué chueco. Pues hay que resolverlo, pero resolverlo bien. Hay que resolver. Resolverlo lo mejor posible, como bien dices, y además no permitiendo que la emoción me rebase.
O sea, Claro. simplemente es manejarla, gestionarla y resolver de la mejor manera posible. O sea, que no me detenga la emoción, que no me detenga la frustración, lo que sea que esté presente, para resolver y mantenerme fija en el objetivo. Es resolver, pero de la mejor manera posible, porque Claro, de que claro. resolvemos, resolvemos, ¿no? Pero sin que nos dé un ataque de ansiedad. O sea, ese es el asunto, que resolvamos de otra manera, que veamos que podemos elegir todo el tiempo nuestra actitud, ¿no? Que la actitud es algo libre, lo elegimos nosotros todo el tiempo. Y como bien dice, siempre rescatar lo positivo. En esta pandemia hay muchísimo positivo, muchísimo. Entonces, alcanzar a ver todo lo positivo y lo bueno que hay en lugar de enfrascarme y clavarme en lo que no hay y en lo que perdí, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues Y muchísimas sí. gracias, Liz. Muchísimas gracias por esta excelente plática que nos diste. Ojalá que el taller pues salga inclusive aún más rico. Y pues para terminar quisiera pasarle la palabra a Carlos y nos platica un poquito de lo que es el congreso que se viene ya pues cercano. Gracias. Sí, efectivamente aprovecho para comentarles que nuestro Congreso Internacional de APROCAL se va a realizar en noviembre. Los días 10, 11 y 12 de noviembre vamos a tener nuestro congreso. Serán 3 horas por día. Vamos a contar precisamente con la presencia de asociaciones de América Latina y la Asociación de Compras van a estar participando con nosotros en este congreso. Y bueno, como saben, pues también va a ser virtual. Este año no va a poder ser presencial por todo lo que ya sabemos, va a ser totalmente virtual. Así es que los esperamos esos días. En su oportunidad les estaremos haciendo llegar toda la información necesaria para que ustedes sepan, conozcan la agenda, los temas que vamos a tratar, así como los exponentes. Ya les haremos llegar toda la información y también lo publicaremos a través de nuestras redes sociales. Gracias, muchas gracias por su participación. Gracias, Carlos. Pues solamente para cerrar, quisiera comentar que todo lo que la presentación del día de hoy, toda esta reunión del día de hoy, la vamos a pulir, le vamos a quitar todos los errorcitos y la vamos a subir al canal de YouTube de APROCAL. Y esperemos que eso en los próximos días quede listo. También ya les haremos llegar la liga para que lo puedan ver ya con más calma si quieren, o para aquellos que no tuvieron oportunidad de verlo hoy por razones de trabajo o por lo que sea. Pues próximamente anunciaremos también el tema de la siguiente reunión. Y pues prácticamente estamos terminando a tiempo, todavía nos van a sobrar 2 minutos, pero pues simplemente agradecer a todos los que nos acompañaron y recordar que lo podremos ver con calma después en YouTube. Muchísimas gracias a todos Sí, y aquí sí. concluimos. Gracias, buenos días y para adelante, ¿no? Hay que cuidar la salud mental, hay que cuidar la salud emocional, eso está muy comprometido, hay muchos estudios al respecto, está muy comprometido en estos momentos, hay que cuidarnos, hay que apapacharnos y hay que de verdad consentirnos para cuidar nuestra salud emocional. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias y hasta luego.